cultura es un derecho humano o un factor de desigualdad? Bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast de la Cátedra del Futuro, con el que arrancamos pues, este proyecto que hacemos en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, pues para analizar diferentes temas que a todo mundo nos interesan, de los temas públicos, del vivir en ciudad. Y nada menos el día de hoy, pues tenemos este tema que pues es de interés de todos quienes vivimos en las ciudades y especialmente en Guadalajara. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a una investigadora pues muy reconocida, muy talentosa, muy joven y además muy querida, mi querida amiga Flor Serpa. ¿Cómo estás, Flor? Bien, gracias. Me siento muy halagada por esa presentación. Gracias, Omar, por invitarme. Gracias a la Universidad de Guadalajara y al CED, pues por darme chance de estar conversando aquí con ustedes. Nos da mucho gusto que sea contigo, que arranquemos este programa, porque, pues bueno, tú eres una investigadora que además eres amiga del CED porque has trabajado con nosotros algunas cosas, estuviste nada menos en el desarrollo de proyectos como el Centro Universitario de Guadalajara, y también el de Tlaquepaque y también el de Cuartes, que son algunas de los proyectos que hemos desarrollado últimamente en el CED. Y además, pues tienes una trayectoria muy interesante, Flor. A ver, me gustaría empezar por ahí. Tú eres historiadora, ¿verdad? Tu formación es como historiadora. Sí, mi licenciatura es en historia, sí, estudié pues historia. Me fui como a este lado bueno, dentro de los estudios históricos me fui hacia el lado de la cultura, los estudios de historia cultural. Ok, ok. Historia cultural y comunicación de la historia. Ah, comunicación de la historia. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, pues es que comunicación de la historia creo que es como que son las optativas que te dan en la programación curricular Ujú. y las áreas especializantes. Bueno, es que hay selectivas y especializantes. No recuerdo, la verdad, Mm, porque me titulé en el 2014 ya, pero como las selectivas o obligatorias, algo así, eran, bueno, pues las de historia del arte, las obligatorias, ¿no? Historia del arte, etcétera. Y yo me fui por esa rama. Y historia del arte y comunicación estaban juntas. Y luego estaban los estudios prehispánicos, los estudios coloniales, los estudios ya como más específico. Entonces, yo no sé, no me especialicé en esta historia más allá de, o sea, más atrás del siglo XX. Aunque lo sé como conocimiento general, pues no es mi especialización. Y luego de ahí te fuiste a hacer tu maestría en gestión cultural. Eres Gestión y gestora cultural. desarrollo cultural. Y ahí yo recuerdo que ahí te clavaste mucho en el rollo del graffiti, ¿no? Toda Sí, la cultura del graffiti y todo eso. sí, sí, sí. Lo que pasa es que en historia yo hice una tesis que era sobre la historia del graffiti en Guadalajara. Ah, órale. Entonces era una historia muy reciente. De hecho, lo hice así, se llamaba historia del tiempo presente. Lo Mm. hice bajo ese enfoque y entonces era pues una historia muy reciente, una historia que comienza en la segunda mitad del siglo XX y pues bueno, continúa, ¿no? Y quedaron pendientes algunas cuestiones allí de tratar, o sea, había como una beta de investigación que es una oportunidad de investigación que abordé ya en la maestría. Ok, Sí. ok. Y a ver, y platican, porque a mí me interesa mucho eso. O sea, me parece que Guadalajara en el tema de graffiti como que es un polo muy importante, ¿no? O sea, hay mucho talento aquí en Guadalajara en ese renglón, ¿no? Sí, es que bueno, este graffiti que tiene que ver con las propuestas pictóricas, si se le puede llamar así, que se trata de la deconstrucción de la letra, del graffiti del siglo XX, porque luego también como que los historiadores se quieren remitir al graffiti de Pompeya y no tiene nada que ver. O sea, esta propuesta pictórica que se expresa por medio de la calle, a través de las bardas, pues surge como en los años 60 en Filadelfia, luego se va a Nueva York y hay una expresión también de los chicanos
en Los Ángeles. Entonces, por un lado está la costa oeste y acá, ¿no? O sea, California. Se conjuntan y nos llega acá a Guadalajara, nos llegó por el efecto de la migración y los intercambios culturales que surgen de la migración. Nos llegó a partir de revistas, de fotografías, sobre todo de fotografías. O sea, si el grafito no hubiera sido documentado, por cierto, por una fotógrafa que estudió antropología, o sea, era fotógrafa y además era antropóloga. Por eso tenía esa visión y ese ojo para capturar algo que era especial, o sea, especial pictóricamente hablando dentro de la historia del arte, ¿no? Universal. Entonces ella capta el graffiti, toma fotografías, las fotografías se exponen en libros y ¡pum! Se viraliza. ¿Esto en qué época fue? ¿Más o menos en qué década? Esto ya en los años 70, 80. El fenómeno de la viralización del graffiti a través de las fotografías, fotografías análogas, es de los años 80. Se hace viral cuando no había redes sociales y se hace por medio de revistas y estos intercambios. Entonces es por eso que se va a Europa y luego se viene acá a Guadalajara. Entonces desde ahí yo me acerco. A lo que quiero llegar es que desde ahí yo me acerco al territorio y a las expresiones culturales que se desenvuelven en el territorio. ¿Sí? Entonces yo conjugo, por ejemplo, desde allí mi perspectiva de la historia, o sea, de la transformación de la ciudad a través de una expresión cultural. Por allí más o menos me va, por esas inquietudes. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso me lleva precisamente a lo que estás trabajando ahora, que estás, o sea, recapitulando, historiadora, maestría en gestión cultural, y ahora estás haciendo tu doctorado en ciencias sociales. Sí. Que es a donde quería llegar, que a mí me encanta tu tesis, lo que estás haciendo con tu tesis. Sí. Y eso es lo que me gustaría que nos platicaras, porque tiene que ver, a ver, ¿cómo se titula tu tesis? Bueno, es muy largo. Muy académico, pero me imagino, Pues sí, pero échalo sí, y ahorita no. Básicamente es la transformación de la colonia americana debido al ocio de reunión y esparcimiento. Ok, que me parece que aquí la palabra clave para comprender la transformación que se está dando es la gentrificación, ¿no? Claro. O sea, de la colonia americana, que es casi que la insignia, ¿no? O el paradigma que podríamos tomar como gentrificación, al menos aquí en esta región del país. Sí. Pero, a ver, ¿qué es la gentrificación? Porque de pronto como que es un concepto ya tan usado que de pronto ya nos perdemos un poquito, ¿no? ¿Qué es la gentrificación? Sí. Mira, yo pienso que la gentrificación se tiene que entender así como tú lo dijiste, en primera instancia, porque hay otra segunda instancia. En primera instancia se tiene que entender como un concepto y en segunda instancia se tiene que entender como un hecho empírico, o sea, un fenómeno empírico, un fenómeno que ocurre, ¿no? El concepto es una herramienta de explicación del fenómeno. Del hecho social. Del hecho social como tal. Entonces, aquí hay una como que desajuste o no lo podemos como entender muy bien porque el hecho social, ¿sí? De la gentrificación, pues se ha dado desde que las ciudades existen. Claro, ¿no? Sí, están en continua transformación. Porque siempre las ciudades se han transformado. Pero como concepto, o sea, el concepto se empieza a abordar o se utiliza, más bien, el concepto es un neologismo que se utiliza por primera vez en la década, específicamente en una publicación del año 1964. Es un neologismo. Ay, ahorita no me acuerdo la autora, pero aquí la tengo. Me va a tardar mucho si la busco, pero es un neologismo de una autora inglesa. Okay. Este neologismo, pues ya ves que los académicos, ella es socióloga, a los académicos les encanta hacer neologismos para explicarse la realidad empírica, o sea, lo que sucede pues en el campo. Y lo que significa, bueno, es un vocablo compuesto por dos partes, ¿no? Gentry es burguesía
y location, pues significa, es un sufijo, significa locación. Entonces se podría decir que es la locación o la fijación o la ubicación de la burguesía. Porque creo que a menudo lo asociamos con un tema de, que incluso es, a lo mejor yo que estoy un poco más cerca de los derechos humanos, me remite más al tema del desplazamiento, ¿no? De personas. O sea, que la gentrificación implica ese sacar a las personas de su lugar de donde son y a través de diferentes situaciones, principalmente económicas, pero a mí me gusta mucho que tú abordas la parte cultural, ¿no? Pues las personas se ven forzadas a salirse de su lugar, ¿no? En el que están. Se puede ver en la colonia americana, creo yo, estoy hablando así muy a priori, creo que por la especulación inmobiliaria, pero también por toda otra serie de fenómenos que se están dando, ¿no? ¿Qué es lo que tú has identificado allá en la colonia americana que resulta pues tan interesante desde el punto de vista pues, de las ciencias sociales? Mira, a mí lo que me llamó la atención de la colonia americana es que la colonia americana empezó a tomar, empezó a ser interés de los inversionistas inmobiliarios y de los que hacen políticas de renovación, políticas de intervención urbana, justamente de renovación urbana, nada más de renovación urbana, debido a que hubo un auge de comercios dedicados al ocio, ¿no? Muchos bares, muchas... El ocio es muy amplio. Voy a definir cuál es el ocio que yo vi. El ocio yo lo vi a partir de una aglomeración de comercios dedicados específicamente a la gastronomía y la coctelería. Al principio, en sus años dorados, digámoslo así, del siglo XXI, porque esa colonia es muy interesante, porque esa colonia se funda en 1901, tiene su historia. Pero digamos, este fenómeno de la gentrificación, que lo que te quería decir es que o sea, no es ajeno a otras temporalidades. O sea, la gentrificación, te decía, ocurrió en 1900, ha ocurrido a lo largo del tiempo, pero bueno, te decía, el vocablo es muy nuevo, sirve para explicar estas nuevas transformaciones urbanas que tienen que ver con la renovación de lugares en abandono, lugares que están depreciados, o sea, devaluados, se podría decir, ¿no? Entonces, yo empecé a ver que la colonia, como en los 2010, pues sí tenía una movida como muy culturalosa, se podría decir. Había muchos foros. Me acuerdo del microteatro y de otros. Exacto, sí. O sea, había importantes foros de puestas en escena pequeñas y musical, o sea, de bandas, etcétera. Había lugares donde se exponía la música, el teatro, la pintura, había galerías, había talleres. O sea, sí, realmente había un movimiento cultural interesante, ¿verdad? Que empieza a llegar esta clase social que tiene que ver con un tipo de profesión, ¿no? Que es la que se dedica a las artes, a la cultura. Y después, o sea, lo que ya estamos viendo ahorita es que se vuelve una cantinización, o sea, hay etapas, se vuelve una cantinización y gracias a los estudios de la gentrificación podemos especular, o sea, lo que va a pasar, ¿no? O podemos ver como a futuro lo que va a suceder si sigue esta inercia. Ahora hay una cantinización. Pero el punto es que como se llenó había una importante aglomeración de comercios de este tipo, que primero eran foros culturales y después la cantinización, etcétera, empezaron a surgir pues interés en el sector inmobiliario. Que esa es otra gentrificación, o sea, digamos... Esta es una gentrificación, no es otra gentrificación, es una misma gentrificación, pero tiene una explicación
o más bien mi punto de vista o mi enfoque, el enfoque o lo que yo veo de esta gentrificación son los fenómenos culturales, son los que a mí me interesan, porque yo parto del supuesto de que mientras los espacios tengan ocio, le van a dar plusvalía al territorio. O sea, es decir, el ocio genera plusvalía en el territorio. Y eso, pues, se llama monopolio de la renta. ¿Qué quiere decir? El espacio ahora sí que se especializa en un sector, que es en este caso el de servicios, porque ni siquiera hay bienes culturales, en el de servicios culturales, específicamente de turismo, y pues, de ocio, de la vida nocturna, y esto se vuelve un discurso para los nuevos, para los nuevos arrendatarios o los nuevos habitantes, un discurso que tiene que ver con distinción. O sea, el ocio a mí me genera distinción. Poder tener un bar cerca me genera distinción, porque ¿cómo no va a generar distinción el ocio si el ocio, el ocio es para la gente que tiene libertad financiera y libertad económica. Y tiempo. Y tiempo, exactamente. Oye, Flor, y qué interesante porque, ¿por qué entonces en Guadalajara hemos transitado más hacia un ocio de bares y de cantinas y no a un ocio, no sé, de teatros y de cines, ¿no? ¿Por qué se ha dado más este fenómeno, al menos aquí en la colonia americana, que es tu objeto de estudio? ¿Por qué? Cuando sí existían foros, ¿no? Recuerdo algunos, me acuerdo de un café, no me acuerdo cómo se llamaba este café, donde el Rojo Café. El Rojo Café, sí, hay muchos que desaparecieron. Que no existe, y así pues, muchos foros de esta naturaleza. La Peña Cuicacali, ¿no? Que sí, ahí sí, también. sí. Y si van a ver este podcast y tienen allí para comentar, que comenten qué foros había allí, porque va a ser muy interesante tener una relatoría, o sea, una memoranza de ¿un recuerdo? ¿Memoranza? Sí. Y además le ayudan a la tesis. Está bien empleado y además me ayudan. Y sí, porque hay muchos que se perdieron, o sea, que ya no existen. Tenemos que recurrir a la entrevista, metodológicamente tenemos que recurrir a la entrevista, etcétera, para saber qué lugares había allí, porque eso también es otro aspecto, que cambian, son cambiantes, son dinámicos esos espacios. Un día los encuentras y otros no. Ya no son entrañables, ya casi no sobreviven. Todo es efímero. Todo es efímero, exactamente. Sí, pero, perdón, ¿cuál fue tu pregunta? No, o sea, ¿por qué hemos transitado o sea, que está en la personalidad de los tapatíos más la fiesta que el arte, la cultura, o por qué se ha ido más hacia ese lado? Mira, yo pienso que en Guadalajara ha sido porque se ha malinterpretado la economía creativa y la industria cultural. Es que tenía que explicarte que para que exista este tipo de gentrificación, o más bien las nuevas explicaciones de la gentrificación tienen que ver con posturas más del análisis y del estudio de la economía y de la cultura. Estas estaban divorciadas en la epistemología sobre la gentrificación. O sea, había una explicación dada desde el punto de vista de la cultura y otros de la economía. Entonces... Pero no conversaban entre sí, por lo tanto... No, epistemológicamente un tiempo pues no conversaron, se contradecían, etcétera. Dimes y diretes de las posturas. No se ponían de acuerdo. Pero bueno, ya los nuevos teóricos pues dicen, no, a ver, es parte de las dos, es un fenómeno cultural y es un fenómeno económico. Y claro, porque la gentrificación está en un contexto de la terciarización, de la economía terciaria, de los servicios, de la renta, del espacio, etcétera, 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 o sea, de otras dinámicas. Entonces, a lo que iba, se me fue la onda,
Es que me... Que por qué nos vamos más Ah, ¿por sí. qué vamos a los bares y no al teatro? Porque hubo una fórmula que se iba a llamar Industria Creativa para la Ciudad. Ujú. Desde la función pública, pues digamos que pues se reforzó el emprendimiento cultural y ese emprendimiento cultural buscó diversificar sus fuentes de sostenibilidad. Sí, se cayó el paradigma del subsidio, ¿no? También. Exacto, exactamente, de los lugares. Y pues, ¿cómo sostienes un lugar? Ujú. Pues lo sostienes a través de la venta de alimentos y Sí, claro, bebidas. claro. Tienes que entrar a ese Ajá, negocio. y se fue suplantando. Y también creo que tiene que ver porque no hay políticas públicas culturales, que ese es otro tema, que no evalúan precisamente su contenido cultural. Y ese es el peligro de la colonia americana, que no nada más hay un desplazamiento de personas, sino que hay un desplazamiento de prácticas culturales. Eso. Pues, Y wow. prácticas culturales que tienen que ver con grupos etarios muy específicos, porque, por ejemplo, en mis entrevistas hay de todos tipos, de todas edades, unos que se quejan, yo voy a decirlo porque es un término que aparte sí está escrito pues en la teoría y todo, se vale. La hipsterización, ¿no? Me dio miedo decirlo porque... No, pues porque ya me van a poner ahí puro hate. No se vale funar a Flor aquí. No, no me funen. Bueno, yo lo rescato de un análisis justamente que se hace de la colonia Condesa. Ujú. Ay, ¿cómo se llama? Y la colonia Roma, claro. donde estas investigadoras, no me acuerdo, son mujeres las dos, de la Ciudad de México, y ellos dicen, bueno, pues es que el fenómeno de la hipsterización, etcétera. O sea, estos chicos se quejan de vivir allí porque los costos son súper elevados, porque esa es otra cosa, esa es consecuencia de la gentrificación, pero también el estilo de vida pues les gusta. Entonces, como que o sea, como que se quejan de los costos, pero les gusta el estilo de vida, ¿no? Entonces, se quedan allí. ¿Cuál fue tu pregunta? No, me gusta mucho esto porque también hemos visto este fenómeno, sobre todo ahorita que mencionas lo de la colonia Roma y la Condesa, pues justo ahora está pasando mucho eso de que está llegando como una especie de, pues de migración, ¿no? De diáspora, sobre todo de Sí, Norteamérica, que se está ubicando en este tipo de zonas. Creo que la americana también es un punto en el que también está sucediendo. Y junto con ello, pues todos los desarrollos inmobiliarios verticales costosos que realmente no son accesibles pues para el común del tapatío, pues eso hace también, genera otro tipo de dinámicas, ¿no? Y yo me pregunto mucho, ¿cómo ves tú a futuro? O sea, ¿qué le espera a la americana? ¿Qué se ve? En tu bolita de cristal, ¿qué te imaginas que vaya a suceder para la colonia americana? Sí, a ver, ya regresaron las cabras del monte. Entonces, espera, te contesto lo de lo primero que te estaba platicando, que hay un desplazamiento de personas. Se van a otros sitios a vivir porque la renta les excede, etcétera, y también un desplazamiento de prácticas culturales. Te iba a platicar lo del caso de este señor que entrevisté, de que él decía, y que por eso vino lo de los hipsters y todo esto, porque un señor decía, bueno, es que yo tengo toda mi vida viviendo aquí me voy a quedar, y me dice, pero ya no me divierto aquí. O sea, mi ocio, el ocio que yo practico o las prácticas culturales que yo ejerzo, ya no se encuentran aquí. Por eso digo que también es un desplazamiento de prácticas culturales y él se tiene que ir a Chapalita a ver a sus amigos y a convivir allá y todo. O sea, él no está cambiando de residencia, puede todavía vivir allí, pero nada o sea, no hay oferta cultural, no hay un contenido apto para él. Y no hay un contenido apto para él, ni para, no sé,
O sea, imagínate todo, o sea, el crisol, ¿no? Que somos. Sí, 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 En claro, es muy diverso. cuanto a gustos y hábitos de consumo. Entonces, también lo que pasa es que estos lugares hacen hegemonías, te decía, hegemonías culturales. Y luego ahora, el otro proceso que dices que se trata de este rollo de se venden tamales, ¿lo has visto el meme? Sí, sí. Pero en inglés, pues es que eso es algo que también no se había visto. Hay una migración calificada. Esta migración calificada también le está dando en la torre al área, o sea, a la zona, porque pues esta migración calificada puede pagar rentas altísimas también, que vienen, sus sueldos son de extranjeros, sus sueldos, sí, o sea, no es migración que viene del sur en busca de chamba, no, estas personas vienen con chamba, aparte, chamba del futuro, o sea, trabajos del futuro que tienen que ver con la digitalización y el trabajo a distancia, y les pagan en otra moneda y les alcanza para vivir de lujo en la colonia americana. Esto es algo nuevo en la gentrificación. Y pues también vienen con sus prácticas culturales y se vale que exista la multiculturalidad. Digo, ahí está bien, o sea, se vale. Más bien, yo siento fue por las personas que no encuentran en este espacio una actividad cultural para ellos, ¿no? Eso también valdría la pena destacarlo. Sí, sí, sí. Y otra cosa y bueno, la cosa que yo veo en la bolita de cristal, pues es que las zonas, no lo tengo bien, digamos, como bien ahorita pensado, pero las zonas se desgastan, las zonas viven un desgaste y se convierten en zonas, pasan de ser zonas rosas a ser zonas rojas. O sea, pasan de ser zonas de élite a ser zonas muy, muy populares. ¿Crees que eso le esté pasando? Sobre Sí, todo con las torres que están... sí, porque la instrumentalización de la cultura, la instrumentalización del ocio para hacer dinero, o sea, la cultura para hacer dinero, la mercantilización de la cultura, pienso yo que trae como consecuencia eso, porque no se hace un análisis del territorio, de las personas que viven allí, de las necesidades que tienen, no se hace una prospectiva, no hay un proyecto de comunidad en esa zona. Lo hacen los vecinos están muy bien organizados. Me he acercado a ellos, pero pues o sea, predomina los comercios y el mercado y está bien porque también ellos hacen su trabajo, también ellos cuidan la zona, también ellos ponen arbolitos, cuidan sus bardas, se pintan, etcétera, también, pues, o sea, sí. Sí, no, claro, y es muy válido que haya comercio y que haya, digo, pujanza económica, qué bueno Claro. que exista, ¿no? El asunto es cuando es en detrimento pues, de la calidad de vida o cuando ya empieza a alterar ciertas dinámicas culturales de una forma indeseable, ¿no? Por eso, porque no hay regulaciones. O sea, no hay regulaciones. Por ejemplo, las del sonido. No hay seguridad. Hay mucho dinero, pero no hay seguridad. Y hay mucho dinero porque se mueve el dinero allí, porque la gente va a divertirse y va a gastar. Se mueve dinero y entonces hay delincuencia, hay pactos, etcétera, para delinquir allí. Lo del robo de vehículos y esto de las computadoras y todo eso. Sí, que estás en un café y que pues cuídate porque si no puede llegar una moto y te quita tu compu y cosas así, ¿no? Entonces se vuelve en una zona roja. Eso se va a volver en una zona roja. Y eso ha pasado. O sea, lo que quiero decir es que la gentrificación tiene también una cuestión de ser cíclica. O sea, esto, no quiero ser tan predictiva porque no soy tan determinista, pero sí se ha visto que, por ejemplo, la calzada en Guadalajara se hizo con un proyecto higienista de blanquear la calle, o sea, eso es gentrificación. Ahí separó totalmente la comunidad y hasta la fecha está muy claro, ¿no? Sí, porque la gentrificación tiene sus metáforas. Sus metáforas son, como la gentrificación ya es un vocablo estigmatizado,
tiene sus metáforas. Entonces, sus metáforas son revitalización del espacio, renovación del espacio, rehabilitación, renovación, sí, sí. Es como una nueva colonización, o sea, la colonización. ¿Has visto estos templos que están sobre las ruinas prehispánicas, ¿no? Sí, es como eso, es la claro. revitalización, la Sí, remodelación, ¿no? sí. Digamos, apagar lo antiguo como si no tuviera ningún valor. Sí. Y lo nuevo vale más porque pues simplemente que es así, ¿no? Sí, entonces, bueno, la colonia, o sea, ya como, pues sí, como un poco a manera de cierre, es que en esta predicción de bola de cristal, la calzada era así, o sea, la calzada estaba una apuesta muy importante de saneamiento. Esa es otra metáfora esa es otra metáfora de la gentrificación, el saneamiento, ¿no? Entonces, de saneamiento, de limpieza de la ciudad, ese era el proyecto de la calzada. Y ahora es una zona roja. O sea, es una zona roja. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque no se hacen proyectos, esto es bien importante, se hacen proyectos que tienen que ver, mira, se hacen proyectos de infraestructura física y material y no de planeación cultural. Entonces, a mí me encantaría que, por ejemplo, se sentara la planeación urbana, la planeación urbana o territorial, o sea, quien diseña el espacio, o sea, quien conceptualiza el espacio. Los urbanistas, ¿sí? Con la sociedad, primeramente, o sea, y otro, pues, con los gestores culturales, que ahora están preparados. Porque gestores culturales siempre ha habido, pero ahora sí, ya se han profesionalizado. Se han profesionalizado. Claro. Entonces, yo creo que tienen que conversar, porque justamente de allí nació mi interés de la tesis, de ese cuestionamiento. ¿Qué papel juega la cultura en el ordenamiento territorial? Qué interesante. Oye, Flor, pues te propongo que hagamos otro podcast sobre esta última cuestión que acabas de mencionar, porque me parece que es muy interesante. Ya estamos un poco con el tiempo encima ya para cerrar, pero me gustaría, entonces, junto con esto que acabas de mencionar, es decir, pues que conversen, ¿no? Así como no se hablaban las teorías económicas epistemologías, con las culturales y las económicas. Pues ahora creo que nos tenemos que hablar todos, ¿no? Todas y todos quienes hacemos ciudad de una u otra forma, que todas las personas lo hacemos, pues nos tenemos que hablar. Pero además de eso, ¿cuáles dirías tú que son, no sé, los 3, 4 o 5 puntos fundamentales para que ese futuro que tienes en tu bolita de cristal sea un poco mejor, ¿no? Ay, bueno, es que esto ya hasta parece cliché dentro de la gestión cultural, ¿no? Y los foros y congresos y coloquios que hacen de gestión cultural, pero es el reconocimiento de los públicos culturales o de los perfiles de consumidor cultural. Conocer al público. Conocer, pues mira, no sé, es que dicen públicos, no sé, yo diría conocer a la comunidad en donde se va a insertar la cultura, un proyecto cultural. O sea. ¿Y por qué atraviesa ese conocer? O sea, ¿qué hay que hacer para conocer a la? Pues porque la gentrificación no estuviera estigmatizada si no hubiera unos afectados y otros beneficiados. Aquí el punto es que los afectados, pues otra vez, ¿no? El correlato de los afectados son la gente de menos recursos y los beneficiados son la gente de mayores recursos. No, pues, o sea, que se reconozcan los intereses de todos los actores, ¿no? Y que se como válidos, ¿no? Porque como válidos. Puede que se reconozcan, pero simplemente se invalidan unos porque no entran dentro de determinadas, no sé, grupos, cúpulas o lo que sea. Exactamente. Y que se identifiquen quiénes son los gentrificadores. O sea, que se identifiquen, pues, grupos de poder, que se identifiquen intereses, para que hagan lo que tengan que hacer, pero pues que lo hagan con la comunidad, o sea, siempre con la comunidad, para que no sea invasivo.
para que no desplace, para que no cree hegemonías culturales, para que se redistribuya como debe ser la cultura en la traza urbana. Una democratización mucho más auténtica y no Sí, solo de palabras. y basado en las necesidades, ¿no? O en las capacidades, que es como estas tendencias del desarrollo humano, no las necesidades, las capacidades que tiene la gente. O sea, ¿qué quiere la gente en qué necesita la gente? Bueno, sí, necesidades, capacidades. ¿Qué es lo que necesita la gente en el Cerro del Cuatro? ¿Qué es lo que necesita la gente en la colonia americana? ¿Y qué es para que se distribuya una oferta cultural claro, oportuna, pertinente para cada sector, ¿no? claro, Bueno, claro. eso es lo que pienso. Muy bien, Flor. Oye, pues ya se nos agotó el tiempo, pero qué gusto tenerte, Flor, aquí con nosotros. Sí, Además, en esta primera ocasión que tenemos este podcast, que rapidísimo. hoy estrenamos, se nos fue bien rápido el tiempo, No ¿no? sé cuánto duramos. Pero sí, poco más de media hora, pero está perfecto. Pues ya te comprometí aquí para que, con muchos testigos de por medio, Muy bien. para que, Gracias. para que nos acompañes próximamente. Y bueno, pues invitarte a ti y a todas las personas que nos ven a que nos sigan en nuestras redes sociales del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y también de la Cátedra del Futuro. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.